Buena cabros, ¿cómo están? Trato de hacerla súper corta. Cuando yo era chico, más o menos tengo que haber tenido unos 3 años, mi madre se vino desde Argentina, donde había ido a probar suerte, a buscarme a Chile para que yo me fuera a vivir con ella en Argentina. En Chile había un momento de mucha crisis económica, estaba la dictadura de Pinochet y las ofertas laborales que se daban eran principalmente el PEM y el POG, que eran unas condiciones de básicamente semi-esclavitud para los trabajadores chilenos. Muchos chilenos salimos de Chile en ese momento debido a la precariedad que había en el territorio nacional. Cuando llegamos a Argentina, creo que estábamos en Bariloche, yo era muy chico, me acuerdo que alguien nos invitó a una casa a alojar. Reconocieron que éramos chilenos y reconociéramos que éramos migrantes y reconocieron que éramos pobres. Y nos invitaron a una casa pobre también, donde en algún momento nos lavamos la mano, me acuerdo, las manos con otros niños que habíamos estado jugando con carbón, tierra, era un agua súper asquerosa la que dejábamos, nos moríamos de la risa. Éramos felices dentro de nuestra niñez y dentro de nuestras necesidades. Esto a mí me llama la atención porque en la actualidad en Chile se está viendo que ante la incesante marea de migrantes que están llegando, algunos grupos de incluso migrantes que llevan harto tiempo ya en Chile, por ejemplo de comunidad venezolana, están rechazando la llegada de nuevos migrantes, a su vez, incluso venezolanos. Llama la atención porque ya se está viendo al otro como simplemente una competencia. Llama la atención porque vemos que se está perdiendo la noción de persona. Creo que cuando a mí me tocó estar en Argentina, hace un montón de años, como migrante, yo seguía siendo persona, seguía teniendo esa humanidad. Si nosotros buscamos en distintas definiciones lo que es persona, vamos a encontrar que en algunos sentidos se dice de persona a la persona humana. Tú por el solo hecho de ser humano eres persona. Pero nos vamos a encontrar con que hay distintas disciplinas, distintas ciencias, distintas escuelas, que van a considerar a la persona de distintas formas y le van a dar distintas definiciones. Si nosotros nos vamos hacia la medicina, probablemente la medicina nos diga que la persona es básicamente el sustrato fisiológico, lo más importante, el cuerpo. Si nos vamos a la sociología, probablemente nos digan que es un individuo dentro de un contexto social de otros individuos. Si nos vamos a la psicología, probablemente la psicología nos diga que la persona es un constructo biopsicosocial donde este cuerpo sostiene a una psique única, irrepetible, que se desarrolla dentro de una sociedad y así se logra una personalidad única. Pero si nosotros vemos todo esto, se va al carajo cuando yo les recuerdo que en algún momento hablamos de la persona natural y de la persona jurídica, donde la persona natural básicamente es esto que yo les mencionaba al principio. Tú por solo ser humano eres persona, tú debes tener ciertos derechos que van a ser los derechos humanos, porque la sola humanidad ya te da una característica propia, personal, ¿cachai? Pero vamos a ver que esto se diluye un poquito bastante, cuando nosotros empezamos a ver la personalidad jurídica. Y cuando vemos la personalidad jurídica, vemos que la personalidad jurídica no necesariamente es una persona natural, sino que es algo como una existencia ficticia incluso, una empresa, por ejemplo, que tiene una relación de deberes y derechos hacia y desde el Estado. Y vemos que el Estado debe en algún momento reconocer a las personas, a su vez, a las personas naturales. Entonces, por eso el Estado tiene un número de registro tuyo, que básicamente va a ser tu número de RUN, ¿cachai? O de RUT, rol único tributario o rol único nacional, como lo quieran. Entonces vamos a ver que el Estado te reconoce a ti como persona natural. Y mientras el Estado no te reconoce, tú básicamente no existes. Entonces, nos vamos a dar cuenta que en este momento los migrantes no son personas, po. Y nos vamos a dar cuenta que probablemente cuando encuentran a un migrante fallecido en el altiplano chileno, de las fronteras con Perú a Bolivia, vamos a ver que sencillamente es un cuerpo. Y ese cuerpo es un NN hasta que en algún lugar, en algún otro país, declaran que sí, esa persona, ese cuerpo, corresponde a tal persona que estaba inscrita en otro país.
Esto no pasa solamente en Chile, esto pasa, por ejemplo, con un montón de migrantes centroamericanos que están quedando varados en México, donde están siendo pasto de las drogas, de las mafias, ¿cachai? Están siendo pasto de una pelea gubernamental de los presidentes tanto de Estados Unidos como de México. Vamos a ver que los migrantes en este momento están muriéndose ahogados en el mar Mediterráneo cuando tratan de cruzar desde el África subsahariana hacia Italia o hacia España. Vamos a ver que yo me encuentro en Polonia y en Polonia, en la frontera con Bielorrusia, estaban muriendo migrantes iraquíes y sirios que trataban de llegar hacia la Unión Europea, pero se les cerraron las puertas y los atrapó el invierno y se estaban muriendo con sus niños, con sus viejos, con sus mujeres, en pleno bosque, ¿cachai? Pero vemos que pasan a ser cuerpos congelados, cuerpos ahogados, cuerpos tirados en el desierto. Han perdido la persona, ¿cachai? Han perdido ese carácter de humanidad. Digo carácter de humanidad porque nadie se va a cuidar, o sea, todos se van a cuidar de no decir que el migrante no es humano, pero ha perdido la responsabilidad por parte del Estado de responsabilizarse del humano como persona humana. Esto es sumamente grave. Y esto, aunque algunos piensen, vampiro culiado, estáis puro dando la cacha, estáis exagerando, esto ya pasó en algún momento. Y yo los invitaría a que ustedes, por favor, revisen en Wikipedia, por ejemplo, lo pueden encontrar, ¿no? Aquí tengo la paginita, una bula papal que se llamaba la Dum Diversas. La Dum Diversas fue una bula papal que básicamente permitía capturar a los sarracenos y a los musulmanes por parte del mundo católico apostólico romano. Podían capturar entonces los católicos apostólicos romanos a los musulmanes y a los sarracenos y esclavizarlos. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando se permitió esclavizar a los musulmanes y sarracenos, básicamente era porque ellos no eran católicos apostólicos romanos o no eran cristianos. Entonces, al no ser cristianos, la iglesia permitía un rol evangelizador de la esclavitud. Y esto se puede interpretar con que ellos podían ser esclavizados porque no tenían alma. Y esto permitió que a los negros de África, del África negra me refiero, se les esclavizara porque no tenían alma, porque eran infieles, paganos, ¿cachai? Musulmanes, sarracenos, cualquiera de esas cosas le daba lo mismo. Entonces, básicamente, al no tener alma eran animales, y al ser animales tú podías hacer cualquier cosa con ellos. Por ejemplo, tenerlos trabajando como esclavos. En la actualidad, nosotros nos vamos a fijar que esto ha cambiado un poco el matiz, ha cambiado la característica de esclavitud, han cambiado las comodidades que se le ofrecen al esclavo moderno, pero vamos a ver que actualmente podemos encontrar que ya no se habla mucho de trabajadores en ciertos círculos. Tampoco se va a hablar de clase obrera, porque son marxismo. Pero probablemente se empieza a hablar de insumo trabajo. Entonces, el migrante ya dejó de ser una persona que busca otra oportunidad, una persona que busca desarrollarse y desarrollar a su familia en una nueva sociedad y en un nuevo territorio. El migrante pasa a ser, básicamente, una no persona, un esclavo. Y esto se facilita mucho más cuando nosotros podemos ver que se asocia directamente a toda la población migrante con la delincuencia. Entonces tú vas despersonalizando a un individuo, lo asocias a la delincuencia, lo asocias a la extrema pobreza, lo asocias a la ilegalidad. Entonces, tú ya estás utilizando, por ejemplo, el término de migrantes ilegales, porque todavía un determinado Estado no ha tenido la capacidad para reconocer o legalizar o clasificar a esos migrantes. Bueno, se supone que ahora nos estamos dando cuenta que un mundo nuevo es posible, que crece en este instante y que lo llevamos en nuestros corazones. Así que en el próximo video me gustaría hablar un poquito más de esto del insumo trabajo y el individuo. Quizás tú también seas visto como esto, no como una persona, y para los dueños del país seas lo mismo.